Napoleón Bonaparte es, sin lugar a dudas, una de las figuras más emblemáticas y complejas de la historia europea. Su vida, llena de contrastes, ambición y cambios radicales, marcó el destino no solo de Francia, sino de toda Europa, y sus huellas se pueden rastrear hasta nuestros días en el sistema jurídico, la administración y la forma de entender el poder y la modernidad. Nacido en 1769 en la modesta isla de Córcega, Napoleón surgió en un contexto de profundas transformaciones políticas y sociales, en el que las viejas estructuras feudales daban paso a nuevas ideas revolucionarias. Esta narrativa pretende ofrecer una visión completa y detallada de su vida, sus campañas militares, sus reformas y el legado que dejó en la historia, abarcando desde sus humildes orígenes hasta su caída definitiva y su exilio final en la remota isla de Santa Elena. Desde muy joven, Napoleón mostró una determinación y una inteligencia que, aunada a su insaciable ambición, le permitieron destacar en un mundo convulso. Su infancia en Córcega estuvo marcada por el fervor de un pueblo que, aunque pequeño, aspiraba a la grandeza y a la libertad. La isla, recientemente anexada a Francia, se encontraba en medio de tensiones identitarias y políticas que le proporcionaron a Napoleón un temprano entendimiento de las contradicciones entre lo local y lo universal. Fue en este entorno donde se forjaron los primeros cimientos de su carácter. Un profundo sentido del destino personal, la convicción de que el individuo podía transformar la realidad a su alrededor y una inquebrantable confianza en sus propias capacidades. La educación en el campo militar fue otro de los pilares fundamentales en la formación de Napoleón. Ingresó a academias militares en la Francia peninsular, donde no solo recibió una sólida formación en tácticas y estrategias de combate, sino que también se empapó de las ideas ilustradas que circulaban en Europa en esa época. Estas ideas, que defendían la razón, la meritocracia y la posibilidad de reformar las estructuras sociales y políticas, resonaron profundamente en su mente. Así, mientras sus compañeros se limitaban a seguir los preceptos tradicionales, él ya empezaba a cuestionar y a imaginar un nuevo orden en el que el talento y el esfuerzo personal pudieran ascender sin importar el origen o la clase social. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 creó el caldo de cultivo perfecto para que Napoleón se catapultara a la fama. La agitación política y social del momento rompió con las antiguas jerarquías y abrió las puertas a una nueva generación de líderes militares y políticos. En este ambiente de cambio y esperanza, Napoleón vio la oportunidad de demostrar su valía y de hacer realidad sus ambiciones. Su participación en diversas campañas militares, especialmente en la frontera italiana, le permitió acumular victorias que no solo consolidaron su reputación como estratega brillante, sino que también le dieron acceso a posiciones de poder. Cada batalla ganada era un peldaño más hacia la cima, y su carisma, combinado con una meticulosa preparación y una audacia poco común, lo distinguieron de sus contemporáneos. Una de las claves del éxito de Napoleón fue su capacidad para reinventarse y adaptarse a las circunstancias. Mientras otros comandantes se aferraban a tácticas anticuadas, él introdujo innovaciones en la organización y movilidad de sus tropas. La creación de la Grande Armée se convirtió en sinónimo de una máquina de guerra imparable, compuesta por hombres entrenados, disciplinados y capaces de ejecutar maniobras complejas en el campo de batalla. Bajo su liderazgo, la artillería y la infantería se integraron de manera coordinada, lo que le permitió sorprender y superar a ejércitos tradicionalmente superiores en número. La victoria en batallas como la de Austerlitz es prueba fehaciente de su genio militar, una confrontación en la que supo explotar las debilidades de sus adversarios, utilizando la velocidad, la concentración de fuerzas y la perfecta sincronización de sus unidades para lograr una victoria decisiva. Sin embargo, la grandeza de Napoleón no se limitó únicamente al ámbito militar. Al asumir el poder de facto tras el golpe del 18 de Brumario, se embarcó en una ambiciosa empresa de reformas que transformarían radicalmente el Estado francés. Una de las más importantes fue la implementación del Código Napoleónico, un compendio de leyes que buscaba establecer la igualdad ante la ley, eliminar los privilegios de la aristocracia y crear un sistema jurídico moderno basado en principios de justicia, propiedad y libertad individual. Este código no solo tuvo un impacto duradero en Francia, sino que se extendió a numerosos países, convirtiéndose en uno de los legados más perdurables de su gobierno. Además, sus reformas administrativas y educativas sentaron las bases de un Estado centralizado y eficiente, en el que el mérito y la competencia eran los criterios fundamentales para ocupar cargos públicos. La política exterior de Napoleón estuvo marcada por una serie de campañas que buscaban expandir la influencia francesa por toda Europa. Con una ambición que rozaba lo legendario, emprendió la conquista de territorios lejanos y la creación de un vasto imperio.
Su campaña en Italia consolidó su fama y le abrió las puertas a una serie de alianzas y confrontaciones que definirían el mapa político del continente. No obstante, su sed de conquista también fue fuente de conflictos y controversias. Las continuas guerras, aunque en un principio le permitieron acumular triunfos y territorios, eventualmente desgastaron los recursos de Francia y provocaron un sentimiento de resentimiento y odio entre las naciones sometidas. La expansión imperial, que parecía inagotable en un principio, se convirtió en una espada de doble filo, pues a medida que sus dominios crecían, también lo hacían las resistencias internas y externas. Entre las campañas más célebres de Napoleón se encuentra la desastrosa invasión de Rusia en 1812. Lo que comenzó como una ambiciosa empresa para forzar a Rusia a someterse al dominio francés, se transformó rápidamente en un calvario. Las vastas extensiones del territorio ruso, combinadas con un invierno implacable y una resistencia feroz por parte del pueblo, convirtieron la campaña en uno de los episodios más trágicos de su carrera. La falta de previsión para las condiciones extremas y la sobreextensión de sus líneas de suministro fueron factores determinantes en la debacle, que no solo supuso la pérdida de decenas de miles de soldados, sino que también marcó el inicio del fin para el imperio napoleónico. La retirada de Rusia, plagada de ataques constantes y de un clima devastador, se transformó en una lección de humildad y en un punto de inflexión que evidenció las limitaciones incluso del más brillante de los estrategas. A lo largo de su carrera, Napoleón se enfrentó a innumerables coaliciones formadas por potencias europeas que, unidas en su objetivo común de detener su avance, pusieron a prueba su capacidad para mantener un imperio tan vasto y diverso. La Guerra de la Sexta Coalición, seguida por la campaña de los 100 días, son ejemplos claros de cómo la oposición se fue consolidando a medida que sus conquistas se extendían. La batalla de Waterloo, en 1815, se erigió como el episodio final en una serie de conflictos que parecían interminables. Aunque en sus mejores momentos había demostrado una capacidad casi prodigiosa para la innovación táctica, en esta última contienda sus fuerzas se vieron superadas por una coalición decidida y coordinada. La derrota en Waterloo no solo significó el fin de su carrera militar, sino también la culminación de una era de ambiciones y sueños que, al final, quedaron sepultados por la realidad implacable de la guerra. El declive de Napoleón estuvo marcado por una serie de decisiones y circunstancias que, en retrospectiva, pueden analizarse desde múltiples perspectivas. Algunos historiadores argumentan que su incesante deseo de conquista y su incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades políticas y económicas fueron las causas fundamentales de su caída. Otros, en cambio, destacan la importancia de factores externos, como la resistencia de las potencias europeas, la implacable campaña de Rusia y las tensiones internas en Francia. Lo cierto es que, a pesar de su genio militar y de sus notables logros administrativos, el exceso de ambición y la sobreextensión de su imperio contribuyeron de manera decisiva a su declive. La mezcla de triunfos y derrotas, de luces y sombras, convierte a Napoleón en un personaje cuya figura sigue siendo objeto de análisis y controversia hasta el día de hoy. Tras su abdicación en 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, un pequeño territorio en el mar Mediterráneo que, lejos de ser un castigo, le permitió reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Durante su breve estancia en Elba, el emperador caído mantuvo una presencia simbólica, preparando el terreno para lo que se conocería como los 100 días. Su escape de Elba y el retorno a Francia fueron recibidos con una mezcla de asombro y entusiasmo, ya que muchos veían en él la esperanza de recuperar la grandeza perdida. Sin embargo, esta etapa, aunque breve, estuvo marcada por la tensión y la incertidumbre, ya que el regreso de Napoleón desató una serie de conflictos que culminaron inevitablemente en la fatídica batalla de Waterloo. Allí, enfrentado a un ejército aliado que combinaba la fuerza de varias naciones, el destino se selló con una derrota rotunda que puso fin a su reinado de ambición y conquistas. El exilio definitivo de Napoleón tuvo lugar tras su rendición en Waterloo. Esta vez, el destino lo llevó a la isla de Santa Elena, en el remoto Atlántico Sur, un lugar aislado y prácticamente inaccesible, donde se esperaba que su figura se desvaneciera en el olvido. Sin embargo, incluso en este exilio forzado, el legado del emperador no dejó de latir con fuerza. Durante sus últimos años, Napoleón se dedicó a escribir sus memorias y a reflexionar sobre los eventos que habían marcado su vida. Estas reflexiones, muchas veces cargadas de melancolía y autocrítica, ofrecen una ventana única hacia la mente de un hombre que, a pesar de haber alcanzado cumbres insospechadas, nunca logró escapar por completo de la sombra de sus propias ambiciones. El impacto de Napoleón en la historia es innegable y multifacético. Por un lado, su genio militar transformó las formas de hacer la guerra.
Las innovaciones en la organización, la movilidad y la táctica militar que implementó no solo le permitieron conquistar vastos territorios, sino que también influyeron en la doctrina militar de los siglos posteriores. La idea de que la movilidad y la flexibilidad podían superar a la mera cantidad de soldados se convirtió en una enseñanza básica para futuras generaciones de estrategas. Por otro lado, sus reformas administrativas y jurídicas supusieron un antes y un después en la organización del Estado moderno. El Código Napoleónico, con su énfasis en la igualdad ante la ley y la meritocracia, no solo cambió el rostro de la sociedad francesa, sino que también sirvió de modelo para numerosos sistemas legales en todo el mundo. Además de sus logros en el campo de batalla y en la administración del Estado, Napoleón supo crear un imaginario colectivo en torno a su figura. La construcción de su imagen como un líder carismático, casi mítico, fue en parte el resultado de una cuidadosa estrategia de propaganda. Retratos, estatuas y narrativas literarias contribuyeron a consolidar la imagen de un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Este culto a la personalidad, sin embargo, también tuvo su lado oscuro, pues generó una división de opiniones que ha perdurado a lo largo de los siglos. Mientras algunos lo ven como un visionario y reformador, otros lo recuerdan como un tirano obsesionado con el poder, cuyas ambiciones causaron un sufrimiento inconmensurable a millones de personas. El legado de Napoleón se extiende mucho más allá de las fronteras de Francia. Sus reformas y su modelo de Estado centralizado se difundieron por gran parte de Europa y se adaptaron a contextos muy distintos, contribuyendo al surgimiento de la modernidad en un continente que, hasta entonces, se había regido por estructuras feudales y rígidas jerarquías. En muchos países, las ideas de igualdad, justicia y meritocracia que promovió inspiraron procesos de transformación social y política. Asimismo, su figura ha sido objeto de innumerables estudios, debates y obras artísticas, lo que ha contribuido a mantener viva la discusión sobre los límites del poder, la ambición y la capacidad de transformación de la sociedad. La complejidad del personaje napoleónico radica también en la dualidad de su legado. Por un lado, se le reconoce como el artífice de un Estado moderno, un reformador que rompió con tradiciones obsoletas y sentó las bases para la organización administrativa y legal de la Europa contemporánea. Por otro lado, no se puede obviar el costo humano y social de sus conquistas. Las guerras napoleónicas, que se extendieron por toda Europa, dejaron un rastro de devastación, sufrimiento, y la ambición desmedida del emperador provocó el derramamiento de innumerables vidas. Esta dicotomía, la exaltación del ingenio militar y la modernización del Estado frente a la brutalidad de la guerra, ha alimentado debates que continúan hasta el presente, en los que se cuestiona si los fines realmente justificaron los medios empleados para alcanzarlos. La influencia de Napoleón también se ha reflejado en el ámbito cultural y literario. Autores, poetas y dramaturgos han encontrado en su figura una fuente inagotable de inspiración. Desde la exaltación de sus gestas heroicas hasta la crítica mordaz de sus excesos, la imagen de Napoleón ha sido reinterpretada en múltiples obras que intentan captar la esencia de un hombre atrapado entre la luz y la sombra. Esta dualidad se manifiesta en el análisis de su personalidad. Un líder brillante, capaz de inspirar a sus tropas y de transformar la realidad, pero también un hombre impulsado por una sed inextinguible poder, cuya ambición lo llevó a cometer errores fatales. La construcción del mito napoleónico ha tenido consecuencias duraderas en la identidad de diversas naciones. En Francia, su figura es objeto de admiración y controversia a partes iguales. Para muchos, Napoleón representa la encarnación del espíritu revolucionario y el avance hacia un Estado moderno, mientras que para otros simboliza la imposición de un régimen autoritario y la pérdida de valores democráticos. Esta ambivalencia ha alimentado debates políticos y culturales que, con el tiempo, han enriquecido la interpretación de la historia y han permitido vislumbrar las complejidades inherentes al ejercicio del poder. En el plano internacional, el impacto de Napoleón ha sido igualmente profundo. Las reformas que instauró y las batallas que libró se han convertido en puntos de referencia para analizar la evolución de las relaciones internacionales y la transformación del equilibrio de poder en Europa. La era napoleónica impulsó el desarrollo del nacionalismo, ya que las conquistas y la reorganización territorial forzaron a diversas poblaciones a redefinir su identidad y a luchar por su autodeterminación. En este sentido, el legado de Napoleón ha sido interpretado tanto como un agente de modernización como de conflicto, ya que su ambición y sus métodos dejaron cicatrices que perduraron en el imaginario colectivo de numerosas naciones. Una mirada retrospectiva a la figura de Napoleón también permite reflexionar sobre las lecciones que su vida nos ofrece.
Su capacidad para identificar y aprovechar las oportunidades, su incesante búsqueda de la excelencia y su audacia para desafiar las convenciones establecidas son rasgos que han sido estudiados por estrategas, empresarios y líderes de todo el mundo. Sin embargo, estos mismos rasgos, cuando se llevan al extremo, revelan los peligros inherentes a la ambición desmedida y al autoritarismo. La historia de Napoleón es, en definitiva, una lección sobre los límites del poder y sobre la necesidad de equilibrar el genio, la pasión con la prudencia y el respeto por la diversidad y la libertad de los pueblos. La repercusión de las políticas napoleónicas se extiende también al ámbito jurídico. El Código Napoleónico, promulgado en 1804, supuso una revolución en materia de legislación. Al consolidar principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada y la libertad individual, este cuerpo normativo se convirtió en un modelo a seguir para numerosas jurisdicciones en Europa y América Latina. Su influencia perdura incluso en la actualidad, siendo considerado uno de los legados más importantes de la transformación social y política iniciada en la época moderna. La armonización y sistematización del derecho que impulsó Napoleón no solo modernizó el sistema legal francés, sino que también facilitó el desarrollo de sociedades más justas y equitativas. En el terreno de la administración pública, las reformas de Napoleón revolucionaron la manera de gobernar. La centralización del poder y la creación de una burocracia profesionalizada permitieron una mayor eficiencia en la gestión del Estado. La introducción de instituciones que valoraban el mérito y la competencia en lugar de nacimiento o la nobleza abrió la puerta a una nueva era en la que las capacidades individuales se convirtieron en el principal motor de la carrera profesional. Este cambio no solo impulsó el desarrollo económico y social, sino que también sentó las bases para el surgimiento de estados modernos, caracterizados por la transparencia, la eficiencia y la equidad. La figura de Napoleón sigue siendo objeto de análisis en el ámbito académico y militar. Sus campañas han sido estudiadas en academias de guerra de todo el mundo, donde se analizan tanto sus innovaciones tácticas como los errores que, en última instancia, precipitaron su caída. La batalla de Austerlitz, por ejemplo, es considerada una obra maestra de la estrategia militar, en la que supo combinar la sorpresa, la concentración de fuerzas y una coordinación sin precedentes entre las distintas unidades del ejército. Por el contrario, la campaña rusa se ha convertido en un símbolo de los peligros de la sobreextensión y de la falta de previsión ante las adversidades naturales. Estos estudios no solo enriquecen el conocimiento histórico, sino que también ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la adaptabilidad, la planificación y la comprensión del entorno en cualquier empresa humana. La influencia cultural de Napoleón es, sin duda, otro aspecto relevante de su legado. La imagen del emperador, vestida con su característico abrigo y sombrero, ha quedado impregnada en la memoria colectiva de diversas sociedades. Pintores, escritores y cineastas han recreado su figura en innumerables obras, explorando tanto su grandeza como sus contradicciones. En la literatura, por ejemplo, se han publicado biografías, novelas históricas y ensayos que buscan desentrañar la complejidad de su personalidad, abordando temas como la ambición, el poder y la fragilidad humana. Esta riqueza interpretativa ha permitido que, a pesar del paso de los siglos, Napoleón continúe siendo un símbolo atemporal que invita a la reflexión sobre la naturaleza del liderazgo y la transformación social. Finalmente, es imprescindible reconocer que el legado de Napoleón no se circunscribe únicamente a sus logros y fracasos personales, sino que se inscribe en un proceso más amplio de cambio en la historia de Europa y del mundo. La era napoleónica, con sus guerras, reformas y convulsiones políticas, representó el fin de un viejo orden y el comienzo de una nueva etapa en la que las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se consolidaron como pilares fundamentales de la modernidad. En este contexto, el impacto de Napoleón trasciende la figura de un hombre y se convierte en un hito en la evolución de las sociedades occidentales, marcando el paso de una era de monarquías absolutistas a la emergencia de estados modernos, regidos por principios democráticos y orientados hacia el progreso. En conclusión, la vida de Napoleón Bonaparte es una epopeya de contrastes y paradojas, en la que se entrelazan la genialidad y la locura, la grandeza y la tragedia. Desde sus orígenes humildes en Córcega hasta su ascenso al poder, pasando por las glorias y los desastres en el campo de batalla, su historia es el reflejo de una época convulsa en la que el cambio y la transformación eran la única constante. Su legado, manifestado en la modernización del Estado, en la innovación militar y en la reestructuración del orden jurídico, sigue siendo objeto de admiración y crítica, invitándonos a cuestionar los límites del poder y la ambición humana. A lo largo de los años, Napoleón se ha convertido en un símbolo de la capacidad del individuo para cambiar el curso de la historia,
pero también en una advertencia sobre los peligros de la desmesurada ambición y la sobrevaloración del genio personal. Su vida es un testimonio de cómo, en medio de las revoluciones y de las luchas por el poder, pueden surgir figuras que, con sus éxitos y sus fracasos, moldean el destino de naciones enteras. La mezcla de luces y sombras en su figura, la exaltación del estratega visionario y la condena del autoritario implacable, sigue alimentando debates que, sin duda, continuarán mientras la historia tenga algo que enseñar. Este extenso recorrido por la vida, las batallas, las reformas y el legado de Napoleón Bonaparte demuestra que su influencia es tan profunda como compleja. Más allá de los hechos y las cifras, su historia invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la ambición y la capacidad transformadora del ser humano. En un mundo en el que las fronteras se difuminan y las viejas estructuras ceden paso a nuevas formas de organización, el legado de Napoleón se mantiene vigente como un recordatorio de que la grandeza y la ruina a menudo van de la mano. Así, al analizar su trayectoria, es posible comprender que el imperio que forjó no fue simplemente el resultado de victorias militares, sino el producto de un profundo cambio cultural y social. Las ideas que defendió, la igualdad ante la ley, el mérito personal y la centralización administrativa, se convirtieron en pilares fundamentales para la construcción de sociedades modernas. A la vez, sus campañas y su estilo de liderazgo han dejado enseñanzas que trascienden el ámbito militar, ofreciéndonos valiosas lecciones sobre la importancia de la adaptabilidad, la innovación y la responsabilidad en el ejercicio del poder. En definitiva, la figura de Napoleón Bonaparte continúa siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión. Su vida, marcada por altibajos dramáticos, nos muestra que el destino de un hombre puede ser a la vez un motor de cambio y una advertencia sobre los peligros de la ambición sin límites. Cada batalla, cada reforma y cada decisión tomada en su nombre resuenan en la historia como un recordatorio de que el poder, cuando se utiliza con visión y compromiso, puede transformar el mundo, pero también, cuando se desborda, puede llevar a la ruina de naciones enteras. El estudio de Napoleón nos invita, por tanto, a mirar más allá de las cifras y los hechos históricos para adentrarnos en la complejidad de una época en la que el cambio era la norma. Su legado no reside únicamente en los monumentos erigidos en su honor o en los códigos legales que aún se aplican, sino en la capacidad de su figura para estimular el debate, para cuestionar el poder establecido y para inspirar a futuras generaciones a soñar con un mundo diferente. Es, en esencia, la historia de un hombre que, en su afán de reescribir las reglas, logró dejar una marca indeleble en el devenir de la humanidad. La trascendencia de Napoleón Bonaparte, por tanto, se manifiesta en múltiples dimensiones: militar, política, cultural y jurídica. En cada una de estas áreas, su influencia se ha extendido a lo largo del tiempo, desafiando a historiadores y expertos a reinterpretar sus logros y fracasos. Y aunque el debate sobre su figura probablemente nunca se agote, es innegable que su vida sigue siendo un faro que ilumina las complejidades del poder, de la ambición y de la capacidad humana para transformar el mundo. A modo de reflexión final, resulta imprescindible reconocer que la figura de Napoleón, con todas sus contradicciones y logros, nos enseña que la historia es un proceso en constante evolución. Sus triunfos y errores se entrelazan para formar un relato que, aunque lleno de momentos de gloria, también nos advierte de los peligros de la concentración excesiva del poder y de la incesante búsqueda de la grandeza a cualquier costo. En este sentido, la vida de Napoleón Bonaparte se erige no solo como un testimonio de una era pasada, sino también como una lección perenne sobre los desafíos que enfrentan los líderes y las sociedades en la construcción de un futuro más justo y equilibrado. Esta compleja amalgama de luz y sombra, de triunfo y caída, es la que convierte a Napoleón en un personaje atemporal, cuya historia invita a la reflexión y al aprendizaje. Así, al sumergirnos en el estudio de su vida, no solo nos acercamos a la comprensión de un hombre extraordinario, sino que también descubrimos valiosas enseñanzas sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad que conlleva transformarlo en algo que beneficia a la humanidad. La travesía de Napoleón, desde sus orígenes humildes en Córcega hasta su exilio final en Santa Elena, es un recordatorio de que cada acción, cada decisión y cada batalla librada pueden tener repercusiones que trascienden generaciones. En conclusión, la historia de Napoleón Bonaparte es un mosaico de grandes logros y terribles errores, una epopeya que sigue fascinando e inspirando a quienes buscan entender cómo un solo individuo pudo transformar el curso de la historia. Su legado, forjado en el cruce de la innovación militar, la transformación administrativa y la pasión desbordada por la conquista, sigue siendo un tema de estudio y debate, demostrando que la grandeza siempre viene acompañada de un precio. La figura de Napoleón no es simplemente la de un conquistador o un reformador, sino la de un ser humano complejo, lleno de contradicciones, cuyas decisiones y acciones han moldeado,
para bien o para mal, el destino de millones. A lo largo de más de 2.500 palabras, este recorrido por la vida y obra de Napoleón Bonaparte nos permite apreciar la magnitud de su influencia, así como la dualidad inherente a cualquier intento de alcanzar la grandeza. En la amalgama de victorias y derrotas, de reformas revolucionarias y de campañas desastrosas, encontramos una lección universal: que el poder, por impresionante que sea, debe manejarse con sabiduría y que la ambición desmedida puede, en última instancia, conducir a la ruina. La historia de Napoleón es, en definitiva, un espejo en el que se reflejan tanto las aspiraciones más elevadas del espíritu humano como las sombras que se ciernen cuando se pierde el sentido del equilibrio. Con este análisis, se intenta ofrecer una visión integral de uno de los personajes más influyentes y debatidos de la historia. Napoleón Bonaparte, con su legado de reformas y conquistas, sigue siendo hoy un símbolo de la capacidad del ser humano para reinventarse y para transformar su entorno, recordándonos que cada acción tiene poder de cambiar el curso de la historia. La huella que dejó en el mundo es tan profunda como compleja, y su vida continúa siendo una fuente inagotable de inspiración, reflexión, sobre todo, enseñanza. Esta es la historia de un hombre que, en medio de la agitación revolucionaria, supo encontrar su destino y marcar una época, y cuya figura, aún después de tantos años, sigue siendo un faro de ambición, ingenio y advertencia para todos aquellos que se atreven a soñar en grande y a transformar la realidad.